Recibe un saludo donde quiera que se encuentre. Este es un video de bolsillo sobre el acuerdo 26-12-20. ¿De qué se trata este video? Bueno, pues vamos a ver cuál es el propósito de este acuerdo y el análisis de relevancia para la acción inmediata. Este video se ha producido después del análisis que se dio en el Consejo Técnico Escolar del mes de febrero. Así que ya se ha hablado mucho al respecto. Sin embargo, este video lo que pretende es ofrecerle puntuaciones precisas y rápidas para tener en cuenta y además cómo se enlaza con el acuerdo 11.3.19 que tiene que ver con la evaluación en estos momentos. El propósito, pues, el título nos lo dice, es un acuerdo por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-2021. Además, esto, y lo vamos a ver ahorita aquí adelante, se encuentra especificado en el artículo 1 de este acuerdo. Ahora sí, vamos entonces con este análisis y las precisiones de relevancia. Este es el acuerdo 26-12-20 en el que vamos a destacar 8 artículos. Vamos a comenzar con el primero, que es precisamente el artículo número 1, que ya mencionábamos, donde se establecen las orientaciones, los criterios para la evaluación y que son vigentes en este ciclo escolar 2020-2021. Entonces, pues, esa es nuestra primera referencia, el artículo número 1. Después viene el artículo número 4 sobre las orientaciones pedagógicas. Aquí vamos a ver unos numerales. Vamos a concentrar a la orientación número 1 y 6 con esta frase clave, evaluación formativa. La orientación número 2 como fuentes de información. La orientación 3 como particularidad de caso. La orientación 4, considerar contexto. Y por último, la orientación 5, información disponible. ¿De qué se trata cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿hay algo extraordinario? ¿Algo que no sepamos hasta este momento, que no hayamos hecho? Vamos a ver. Para el primero, orientaciones 1 y 6, evaluación formativa. Y vamos a empezar a usar de contraste el acuerdo 11.3.19. Primero, en el séptimo párrafo de las consideraciones, se habla de que la evaluación debe de tener una finalidad formativa. Entonces, pues ya se hablaba ahí de esta situación. En el artículo segundo, fracción primera, nos habla que la evaluación deberá de tener en consideración la diversidad social, lingüística, cultural, etcétera. Lo podemos concentrar en la palabra diversidad y después todas las que usted quiera agregar. Pero en ese mismo artículo, en la fracción cuarta, nos hacen mención que la función de la evaluación es precisamente el mejoramiento de los aprendizajes. Así que hasta este momento, estas dos orientaciones, lo que nos están marcado es, vamos a llamarle, nos subrayan estas finalidades. Y por si fuera poco, en el artículo quinto, en las fracciones 17ª y 18ª, es un artículo de definiciones. La fracción 17ª habla de lo que es evaluación, nada más, el proceso de evaluación, y la 18ª, evaluación formativa. En términos resumidos y generales, nos dicen que nosotros debemos de considerar el aspecto formativo, ponderar el aspecto formativo para la búsqueda de la mejora de los aprendizajes. Entonces, de algún modo, estas 2 orientaciones ya debieran ser parte de la práctica del docente frente a grupo. Vamos a ver la orientación número 2, fuentes de información, donde nos dicen que el docente debe de buscar la mayor cantidad de fuentes de información a través de las tareas que deja y su revisión, a través de la autoevaluación o coevaluación, o incluso vamos a manejar un currículo oculto, contextuado a la pandemia, sobre qué lecciones, qué aprendizajes han tenido para tener en consideración. Y pues nuevamente nos vamos a remitir al artículo quinto, fracción 17ª y 18ª,
del Acuerdo 11.3.19 sobre los referentes de evaluación y evaluación formativa. Y además, algo que seguramente usted ya ha leído, que es el cuadernillo número 1 de las herramientas para la evaluación en educación básica en el apartado de quiénes evalúan. Porque donde dice quiénes evalúan, aparecerá la evaluación interna, la evaluación participativa y la evaluación externa. En la interna, pues el docente es quien tiene la potestad, pero en la participativa se abre a través de estas modalidades de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y ya para finalizar el breviario, pues en la evaluación externa hablan de agentes que no pertenecen a la escuela. Y se hace una reflexión sobre los pros y los contras sobre todo de esta última. ¿Pero qué quiere decir? Que hasta este momento, o antes de la emisión de este acuerdo, ya eran prácticas conocidas. La orientación número 3 particular de cada caso nos dice que hay que valorar los aprendizajes, los logros obtenidos, dependiendo desde dónde se comienza. Y no es otra cosa más que el artículo segundo del Acuerdo 11.3.19, su fracción primera, en la atención a la diversidad. ¿Por qué? Porque estos diagnósticos nos indican de dónde parte un alumno. Y si fuera poco, en el artículo cuarto de este acuerdo, en el que se da el alcance que debe de tener, es decir, una observancia nacional, podemos dividir ese párrafo en dos, precisamente esto, el alcance, y después que sin perjuicio de cualquier ajuste y o adaptación que haya que hacer relacionado con el contexto o a necesidades específicas de los alumnos. Entonces, parece ser que hasta este momento también esto ya era parte de nuestro conocimiento normativo. La orientación número 4, considerar el contexto. Aquí vuelvo a mencionar el artículo segundo, fracción primera del 11.3.19 sobre la diversidad y este mismo el cuarto, es decir, los mismos, pero aquí hay algo que hay que destacar que es muy particular, que es lo relacionado con los juicios que se pueden hacer con relación a los alumnos, es decir, si no cumplen, si no se aparecen. Y he colocado juicios injustos porque pues lo dejo en sus manos, lo pongo en su mesa, usted tiene el mejor análisis y la mejor opinión, además de ser la última. De qué manera podríamos comprobar que efectivamente existe una irresponsabilidad? Piénselo, ¿de qué manera podemos comprobarlo? Esta es la única parte que podemos decir que se une y tiene que ver en el contexto de la pandemia, por supuesto. Entonces, por eso no está en algún lugar con esas palabras en el 11.3.19, pero, pero es vinculante a las situaciones, a consideraciones de contexto. Y por supuesto, la orientación número 5, que es si hay información disponible, adelante, podemos transitar tranquilamente al título tercero de este acuerdo. Ahí está, tenemos nuestra segunda referencia. Vámonos con la tercera, artículo sexto, que es el poder inscribir calificaciones para alumnos que tienen comunicación y participación sostenida. Este artículo tiene un llamado, tiene una vinculación con el acuerdo 11.3.19 de forma explícita con el artículo décimo. ¿Qué dice el décimo? Bueno, el décimo hay que decir que es en la fracción segunda, que corresponde a primaria y secundaria, en los incisos A y B. El inciso A habla de educación física y artes y el inciso B nos indica que es una escala de calificación. Nos indica que el 5 es reprobatorio y de 6 a 10 es aprobatorio. ¿Qué significa esto? Que si estamos en condiciones de establecer una calificación con alumnos con estos atributos de comunicación y participación sostenida, habrá de calificar de 5 a 10. ¿El 5 existe? Por supuesto que sí. Sabemos que podría ser complicado porque igual y no cae en este criterio del artículo sexto, pero bueno, vamos a hacer caso única y exclusivamente a lo que a la letra dice, y es el artículo décimo, que la escala de calificación es de 5 a 10. En ningún momento se establece alguna consideración, alguna bondad o alguna concesión.
tenemos nuestro tercer referente, vamos con el cuarto, el artículo séptimo, el que habla de el caso de los alumnos que manifiesten comunicación y participación intermitente. Aquí le propongo algo muy necesario. Establezca a qué le va a llamar intermitencia. O sea, tenga límites, límites cuantificables, límites matemáticos, para decir, a partir de aquí, esto ya no es una intermitencia, esto ya es sostenido. O sea, ya estamos involucrando el artículo anterior. O a partir de aquí se acabó la intermitencia y ya llegamos a lo prácticamente inexistente. Mucho cuidado, ¿eh? Si yo le pido a usted que me traiga 5 manzanas, si me trae las 5, usted cumplió a cabalidad. Si usted no presenta ninguna, 0, usted no trajo ninguna. Pero si presenta una, hay que definir si esa escasez ya forma parte de el trajo algo o va a incorporar el trajo poquito. Aquí la autoridad nos ha puesto tres, dentro del universo posible, 3 niveles: permanente, intermitencia y prácticamente inexistente. Es necesario que usted defina con criterios objetivos dónde están los límites. Y además, hay 2 variables, ¿eh? Comunicación y participación. En la comunicación la damos por hecho de que se manifiesta el alumno. Escribe algo en el grupo de mensajería instantánea, se hace presente en la videollamada, pero ¿y la participación? ¿Acaso si usted tiene 10 alumnos en una videollamada, los 10 le participan? ¿O solamente unos cuantos? Esas preguntas con las que invito a la reflexión es para que considere que hay dos criterios: comunicación y participación. Quizá se van a decantar la mayoría de los docentes por el de comunicación. Hasta cierto punto yo lo vería más viable, más factible, pero no deja de estar escrito dentro del acuerdo secretarial. Entonces, entre que considera los dos, sí o no, cómo, lo que sí yo le podría recomendar es el primero: establecer en dónde comienza la intermitencia y dónde termina. Es muy importante porque hay alumnos que están cayendo en esa circunstancia y están considerados como tal, o tal vez los están considerando en alguno de los dos límites restantes, superior o inferior. Bueno, pues ese es el artículo séptimo. Vámonos con el octavo, en el que dice comunicación prácticamente inexistente. Entonces, pues hay que definir también los límites de la escasez, porque dice prácticamente. Si le hubieran quitado esa palabra y le ponen comunicación inexistente, se acabó el problema. Pero no, le ponen prácticamente, entonces están dejando una posibilidad en la que, a pesar de que exista algo ínfimo, no va a ser considerado como intermitente. Es ahí donde entonces deberíamos nosotros, volvemos a apoyar este punto de decir, se requiere establecer la diferencia de los límites entre cada uno de los 3 casos para poder justificar la leyenda que se va a escribir, es decir, información insuficiente o sin información. Y note que aquí ya la participación pues quedó excluida. Tiene lógica, ¿no? Pero si vamos a considerar que el prácticamente permite la existencia de algo no representativo, algo insignificante, pues quizá también la hubo. A lo mejor eso ya nada más será para el archivo, ¿verdad? Para el récord del alumno, pero lo dejo asentado porque, pues si hubiera dicho inexistente, queda claro que participación no iba a haber. Entonces tenemos ahí nuestro quinto referente, vamos con el sexto, que es artículo noveno. No aplica el criterio de la asistencia. Mucho cuidado aquí. No haga juicios injustos con los alumnos, porque nosotros no sabemos por qué razón no se están conectando, por qué razón no hacen contacto con nosotros.
Ese medio de comprobación es el difícil y a menos de que usted tenga evidencias incontestables, podríamos tener la razón. Y la verdad es muy difícil. Imagínese que a usted le aplicaran lo mismo, que su autoridad le dijera le voy a descontar el día porque no se presentó a trabajar. ¿Y cómo comprobamos que en un horario laboral estuvimos o no estuvimos? No se presentó a la videollamada. ¿Cómo comprobamos si tenía o no tenía internet, tenía o no tenía luz? Qué difícil sería, ¿verdad? Tanto para el juzgador como el enjuiciado. Todos pueden tener posibles argumentos o argumentos. El problema es que se puede probar. Y para que una decisión sea objetiva, debe ser entonces incontestable. Las evidencias son irrefutables. Entonces, suena lógico, ¿no? Que el artículo noveno diga, no se va a aplicar el criterio de la asistencia, porque pues definitivamente primero debemos de ser empáticos con la situación que estamos viendo todos, no los alumnos, todos. Entonces, bajo esa circunstancia, yo creo que usted estará de acuerdo, ¿no? Esto no tiene cabida, la asistencia no tiene cabida y ni siquiera puede ser condicionante de una calificación. Sin embargo, lo mencionamos porque creemos que es un punto de relevancia. Llevamos 6 referencias, vamos con la séptima, artículo 10. Las calificaciones que se vayan a sentar son preliminares. ¿Por qué razón? Porque la situación en la que estamos no nos permite la objetividad a la que estamos acostumbrados en el modo presencial. De este modo, todo lo que usted vaya inscribiendo como calificación o como leyendas van a tener la oportunidad de asentarse de forma definitiva hasta que llegue el final del ciclo escolar. Significa que si ahorita hay números ya depositados, no hay nada definido hasta que lleguemos al final con los lineamientos o normatividad que se emita al respecto. Y por último, el octavo es el artículo 15, en el que se señalan apoyos a las familias para favorecer el aprovechamiento. Aquí lo que se busca es que las familias puedan tener el contacto con cada uno de los docentes frente a grupo para precisamente favorecer el aprovechamiento de sus hijos, de los alumnos. Y para ello habrá que establecer horarios. Y por supuesto, establecer los medios de comunicación. Muy seguramente usted que me está escuchando tiene a los papás en los grupos de mensajería instantánea, ha hecho llamadas, están en las redes sociales, entonces eso ya lo viene practicando. Pero si usted, que también nos escucha, no lo está haciendo, entonces es un buen momento para hacerlo. Por lo menos establezca los mecanismos. Ya si hacen uso o no hacen uso, ese es el siguiente tema. Pero como está inscrito en un artículo, prepare los mecanismos. Considere estas dos variables, horario y medio de comunicación, y pues a esperar a ver si suena el teléfono, si llega el mensaje. Pero lo primero es tender el puente de comunicación para dar cumplimiento con lo escrito en el artículo 15. Y así es como llegamos a el final de esta guía rápida para el dominio del acuerdo 261220. Ya hicimos nuestra vinculación con el 110319. Estamos viendo, y seguramente usted ya lo sabía y de sobra, ya son acciones que veníamos haciendo. Simplemente vinieron a subrayarlo, a colocar acciones y visibilizar que a través de la empatía, de la consideración de la contingencia sanitaria, hay cosas que no se nos pueden escapar. Este acuerdo tiene mucha relevancia porque en el momento en que se produjo este video, estamos a 2 semanas seguramente de que las calificaciones ya empiecen a fluir a plataformas o incluso tiempo menos. Le agradezco mucho la amabilidad y la atención que tuvo para este video. Hasta la próxima.